Hola mis estimados, bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión vamos a hablar de enfermedad priónica, enfermedad dada por proteínas mutadas. No son virus, no son bacterias, no son hongos, pero sí infectan. Bueno, hablemos primero de historia, ¿verdad? En el año 1982 había una propuesta de que el agente causal del Scrapie es una proteína patógena denominada, en este caso prion, ¿verdad? Es la proteína PRPSC, que no contiene ácidos nucleicos, lo que se denomina prion. Este es las notas, esto significa Scrapie. Scrapie por pluricolumbar es una enfermedad mortal o degenerativa que afecta al sistema nervioso central de las ovejas y cabras. Es una de las varias enfermedades clasificadas como encefalopatía espongiforme transmisible. La enfermedad por priones es un grupo de enfermedades neurodegenerativas que afectan al humano y otras especies de mamíferos. Se han identificado un gran número de enfermedades en animales y humanos provocados por esta proteína. La proteína prion es una modificación de una glucoproteína cerebral normal llamada prion celular o PRPC, cuya función fisiológica, aunque ligada a la membrana de las neuronas, aún se desconoce. La proteína anormal se denomina PRP-Res o en este caso proteína SC o proteína priónica de la enfermedad de Jacob. Se produce por un cambio conformacional de una proteína celular normal, la proteína priónica celular, en una isoforma anómala. Esto significa que tienen todas las características de una célula priónica, de una proteína priónica normal, pero está conformacionada de otra manera. Esta isoforma es denominada prion SC, ¿verdad? Con características físico-químicas que hacen parcialmente resistente a los procesos de proteólisis convencional y que se pueda propagar, agregar y provocar neurodegeneración. Entonces puede haber ese salto, ¿verdad?, de proteína a proteína y de célula a célula. En los últimos años se han acumulado pruebas de que otras proteínas como la alfa-sinucleína, la beta-amiloide y la proteína tau, que actualmente es denominado el prion tau, ¿verdad?, estas, al tener una enfermedad, tienen una conformación anormal que las convierte en fibrillas amiloides. Es por eso que cuando vemos en la anatomía patológica de muchas enfermedades neurodegenerativas, encontramos fibrillas amiloides. Y son características de estas, ¿verdad? Y que están en la fase de enfermedades como la de Parkinson y Alzheimer, la atrofia multisistémica y degeneraciones frontotemporales y de los ganglios basales. Estas son capaces de inducir a un mecanismo similar a la proteína priónica, ¿verdad? Que ya saben que está modificada, ¿verdad?, con un cambio conformacional en una cascada patogénica que las vuelve transmisible. Esta transmisibilidad proteína-proteína, célula-célula se ha demostrado in vitro y experimentalmente para todas ellas, y para englobarlas se ha acuñado el concepto de propagomas. No existen pruebas concluyentes por ahora de que se hayan producido transmisión de hombre a hombre de ninguna de las proteínas antes citadas, a menos que sea caníbal, ¿verdad? Se ha encontrado que algunos cerebros de pacientes fallecidos con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, o sea, producida por manipulación de doctores, ¿verdad?, a una acumulación inusual de proteína beta-amiloide, que hace sospechar que pudiera haber sido también transmitida por el donante, lo mismo que la proteína priónica Res. Queda pues abierta la posibilidad de que el concepto de prión como partícula proteica transmisible en la especie humana se extienda hacia los priones o a otras proteínas anormales. Entonces, desde ahí podemos acuñar de que existe el riesgo de transmisión. La enfermedad de priones se describió en primer lugar en los animales. Está en las ovejas principalmente. Se desconoce que hace siglos el Scrapie, ya mencioné que es el Scrapie, ¿verdad?, mediante la inoculación de un cerebro enfermo al ratón se consiguió caracterizar el agente infeccioso del Scrapie, que no contiene ácidos nucleicos, pasa el ultrafiltro, es resistente a muchos métodos de inactivación de virus y a ciertas proteasas, no desencadena respuesta inmune ni inflamatoria, no consigue observarse al microscopio, ni siquiera al electrónico ni con técnicas especiales. Tras las lesiones cerebrales, el Scrapie natural, como la de lo inducido en el laboratorio, se caracteriza por un aspecto vacuolado o esponjoso. Vacuolado significa que tiene agujeros, ¿ya?
de las neuronas y del neurópilo. De ahí el nombre encefalopatía espongiforme, ya porque al microscopio miramos al cerebro en forma de esponja o de queso. Depende de cómo lo mires. En los seres humanos se describieron sucesivamente la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el síndrome de Gerstmann-Strauss-Jaeger y el Kuru. Toda ella caracterizada por espongiosis y en la mayoría por el depósito amiloide. Muchos autores en este caso han demostrado tanto que el Kuru como las enfermedades ya mencionadas son transmisibles de animal por inoculación cerebral y que el agente infeccioso tiene las mismas características que el scraping. El scraping se ha transmitido por inoculación a primates con una latencia de 10 años, pero nunca se ha podido demostrar la transmisión natural en humanos. Por el contrario, se ha demostrado que la encefalopatía espongiforme de los bovinos, en este caso denominado la enfermedad de las vacas locas, ya todos hemos escuchado hablar de la enfermedad de las vacas locas, sí es provocado por priones. Surgió en la Gran Bretaña en los años 80 y se produjo 10 años antes de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los seres humanos. Entonces podemos sospechar de que es una enfermedad zoonótica que saltó, pues. Pero no tanto así, sino que la enfermedad priónica siempre han existido ya, pero al observar pues en este caso cómo empezaron a surgir la enfermedad de las vacas locas, empezaron a estudiar a los humanos para ver si esta enfermedad no ha sido transmitida, ¿verdad? Y obviamente cayeron pues de que encontraron esta enfermedad. Actualmente la declaración de encefalopatía espongiforme son de declaración obligatoria en todos los países del mundo y son más rigurosas en países europeos, principalmente en Inglaterra. En Norteamérica y Escandinavia existe una variedad de enfermedad por priones entre los cérvidos, o sea, ciervos, ya hemos hablado de él, ¿verdad? Que es la enfermedad de ciervo zombie. Aquí está el video, ahora el link del video. Si ahí hablamos acerca de la enfermedad por priones de los cérvidos. En este caso podría ser un riesgo para la especie humana. Epidemiología. Son enfermedades muy raras, de 1 a 2 casos por cada millón de habitantes y años en todos los países del mundo. Pueden pasar sin diagnóstico por muchísimos años. Gran Bretaña tiene la mayoría de los casos de la variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, que es la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿verdad? Gran Bretaña y Francia se acumulan los casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y atrogénica relacionada con la administración de hormonas obtenidas de la hipófisis de cadáveres contaminados de priones. En Japón se concentran muchos casos donde la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y atrogénica por implantes de dura madre contaminada. Libia, Israel, Eslovaquia, hay numerosos casos genéticos por la mutación E200K. En Gran Bretaña predominan los casos familiares por inserción de lactopéptidos y de la proteína SGSS. En Italia predominan las mutaciones B201I y en Japón la B180I y la M232R. Aquí tenemos una tabla de donde vemos los casos confirmados de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el mundo de julio de 2016, ¿verdad? Donde vemos que Gran Bretaña tiene una gran cantidad de casos primarios, ¿verdad? Y casos secundarios post-transfusión, ¿verdad? Entonces Gran Bretaña tiene principalmente que estar vigilando. Es por eso que en Gran Bretaña, o sea en países europeos, la vigilancia es permanente y muy rigurosa. Francia acumula 27 hasta ahora, aún no se han dado casos hasta ahora en el 2022. España tiene 5, Irlanda 4, Italia 3, Estados Unidos tiene 7. Y todos son transmitidos, todos fueron adquiridos en Gran Bretaña, ¿verdad? Tiene 7, aquí hay que cambiarle esto. Canadá tiene 2, Arabia Saudita 1, Japón no notificado, Holanda 3, Portugal 2 y Taiwán 1. Ya como vemos, pues en el caso tienen una adquisición incierta y Estados Unidos pues también tiene grandes cantidades de casos adquiridos en Gran Bretaña y Arabia Saudita. Transmisibilidad de las enfermedades por priones. Es importante hablar acerca de la transmisibilidad de esta enfermedad. La enfermedad por priones son transmisibles, pero no propiamente infecciosas. Es por eso que les estaba diciendo. La transmisión de las enfermedades por priones no se hace de persona a persona, sino que siempre ha sido resultado de una intervención artificial, ya fuera el canibalismo en el caso del Kuru,
la eyección o implantación de material quirúrgico contaminado en el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, o el consumo de productos de las vacas contaminadas en el caso de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o de la enfermedad bovina, ¿verdad? O sea, la enfermedad de las vacas locas. La transmisibilidad es del 100% en el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica. O sea que si te ponen pues un elemento contaminado en una neurocirugía y el paciente donante tiene enfermedad priónica, lastimosamente probablemente te quedan menos de 3 meses de vida. La enfermedad del insomnio fatal, o sea, también denominada enfermedad familiar del insomnio letal, no se ha transmitido de una especie a otra hasta que se modificó a un ratón con genes específicos. O sea que solo puede ser transmitido implantando pues ciertas estructuras, ya sea que tengan contacto cerebral, pero tienen que tener proteínas humanas, así no se transmite. Y en el caso de mutación Kuro por el canismo, la transmisibilidad ha variado del 60 al 70%. Para que haya transmisibilidad sean los siguientes hechos y condiciones, ¿verdad? La inoculación intracerebral es más eficiente y con un tiempo de incubación más corto que la vía periférica. 2. La inoculación directa intracraneal produce un cuadro más rápido de evolución y de tipo encefalopático, con demencia como primer síntoma, mientras que la vía periférica inducida por la vía oral, ya sea por el canibalismo, produce un cuadro más tórpido y con ataxia como principal síntoma. La transmisión es más eficiente de cerebro a cerebro en un receptor de la misma especie. El tejido cerebral siempre es más eficiente para transmitir la enfermedad por la vía oral, así que los zombies al comer cerebros se contaminan de Kuru. La barrera entre especies es muy eficiente en algunos casos, como el scrapie de la oveja al hombre, pero no así en la enfermedad de las vacas locas. Cuando sospechemos de una persona con enfermedad priónica, ella y sus familiares en cualquiera de sus variedades no deben donar sangre ni órganos. Tampoco se puede usar sus cadáveres para donación de órganos. Como nota especial, ¿verdad? En Gran Bretaña no se hacen donaciones de sangre y en muchos países han excluido de sus listas de donantes a las personas que han vivido en Gran Bretaña por tiempo prolongado, ya sea de 6 meses a un año, ¿verdad? Así que si has estado en Gran Bretaña de 6 meses a un año, no puedes donar sangre en ninguna parte del mundo. En algunos casos, la sangre se somete a leucaferesis antes de la transmisión. Pero aquí tenemos una palabra, ¿verdad? Leucaferesis es la eliminación de todos los glóbulos blancos. En general, en la autopsia solo se extrae el cerebro, se desinfecta con lejía o hidróxido de sodio el material, las mesas, el suelo, todo el laboratorio tiene que ser sometido a una limpieza extrema. Ante la sospecha de la enfermedad, de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por lo que las medidas de seguridad deben ser propias de un laboratorio de alto riesgo. La infectividad del cerebro se conserva muchísimo tiempo, incluso en los bloques de parafina, pero es muy baja y no se han descrito casos entre el personal del mortuorio o sala de autopsia, ni siquiera en la época en la que la transmisibilidad se desconocía y donde no se tomaban las precauciones especiales. Aquí tenemos todos los casos de transmisión iatrogénica, las enfermedades priónicas. Vemos que el trasplante de córnea hay 3 casos en el mundo con un tiempo de incubación de 16, 18 y 20 meses, y el primer síntoma que manifestó fue demencia. Los electrodos intracerebrales, hay 2 casos de 16 a 20 meses, el primer síntoma fue demencia. Otras intervenciones de neurocirugía, número de casos fueron 4, en tiempo de incubación 17 meses, y el primer síntoma fue demencia. Trasplante de dura, pues de dura madre, con un contagio hasta 1986, hay 226, bueno, hubieron pues porque estas personas ya fallecieron, fueron 228, el tiempo de incubación fueron de 6 años. Ya les dije pues que la transmisión periférica es más lenta. Y los primeros síntomas fueron ataxia, demencia y alteraciones visuales. La transmisión por la vía de hormona del crecimiento, contagio igual hasta 1985. El número de casos reportados fueron de 226 y tuvo un tiempo de incubación de 12 años. Y el primer síntoma fue ataxia. El trasplante de gonadotrofina
fueron número 4 de casos, un tiempo de incubación de 13 años. Y el primer síntoma que se manifestó también fue ataxia. Entonces, ya les había explicado al principio, si son incubaciones pues directas, centrales, hacia el tejido nervioso, la incubación es más rápida, 3 meses, 16 meses como máximo, ¿verdad? Y si es periférico, ya dura un poquito más de años, ¿verdad? Los priones resisten incluso otros métodos de inactivación, como el calor seco, los ultrasonidos, radiación ultravioleta, las radiaciones ionizantes, el etanol, el formol. Las piezas anatómicas deben tratarse con ácido fórmico. La enfermedad, ya como si enfermedad priónica, pues se clasifica en 3, ¿verdad? Según su etiopatogenia, en esporádicas, que constituyen el 85% de todos estos casos, adquiridas, que son excepcionales, y genéticas del 15%. Anatomía patológica. Las lesiones son difusas y parchadas en la sustancia gris-cortical, en los ganglios basales y en el cerebro, el tronco y la médula espinal, y también la médula cerebrosa, ¿verdad? Ocasionalmente se ve afectada también la sustancia blanca en la variedad parencefálica. En los casos de evolución prolongada, el cerebro sufre una gran atrofia. En las áreas afectadas, las lesiones elementales son la pérdida y degeneración neuronal, la gliosis y la esponjiosis. El grado de intensidad varía de cada una de ellas. No se ven fenómenos inflamatorios ni cuerpos de inclusión. El neurópilo tiene características de un aspecto microvasculado, esponjoso, por lo que la dilatación de las terminaciones dendríticas y las propias neuronas están vacuoladas a veces. En algunos casos se encuentra un material amiloide con tensión de ácido periódico de Schiff y del Congo rojo positivo, ¿verdad? La reacción inmunohistoquímica frente a la proteína modificada de la proteína priónica es positiva con patrones variables. Ahora vamos a hablar de la clínica, ¿sí? Cómo se manifiesta. Algunos pacientes tienen síntomas prodrómicos y inespecíficos, como astenia, pérdida de peso, dificultad visual más precisada, cambios de personalidad, de conducta, que no tienen significado hasta que no aparecen los síntomas neurológicos mayores. La gran variabilidad del cuadro neurológico dio lugar a una subclasificación clínico-patológica que hoy está en desuso. Esto es por el gran gasto y también por el riesgo que puede conllevar a los investigadores patológicos de adquirir la enfermedad. La variedad talámica, táxica, miotrófica, parencefálica o de Heinheim ya no son utilizadas. La clasificación clínico-patológica actualmente se hace en función y en combinación del polimorfismo del codón 129, que puede ser M o puede ser B chica, en el isotipo 1 y la 2 de la proteína priónica modificada. La enfermedad comienza hacia los 65 años con un cuadro de demencia de rápida evolución, a la que se le añaden mioclonías, ataxia y movimientos anormales. El comienzo por ataxia no es raro, como les he dicho, es la forma más común. También es relativamente frecuente que la primera manifestación sea claramente focal, como un síndrome de mano ajena parietal, como alexia o agnosia visual. Sí, la agnosia visual, aquí está el concepto de agnosia visual, es la incapacidad de reconocer lo que se mira. Esta fase es posible que las lesiones corticales en la resonancia magnética o un efecto de perfusión en la tomografía por emisión de fotón simple o SPECT sean también focales y congruentes con las clínicas. En pocas semanas la sintomatología se extiende como una mancha de aceite a otras áreas corticales y se hace bilateral, o sea, va a empezar a afectar a ambos lóbulos cerebrales. El curso clínico es galopante y en semanas los enfermos están en estado aperceptivo, encamados e incontinentes. La duración media de la enfermedad es de 3 meses. Estos casos están producidos casi siempre por la combinación de prión codón 129 del tipo MM1 y MB1 y son positivas de las 3 pruebas de diagnóstico complementario que luego se detallan. Las otras combinaciones de la proteína priónica y el polimorfismo del 129 dan lugar a cuadros clínicos algo diferentes, a más larga duración. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Sí, podemos hacer diagnóstico. Hoy en día la ciencia médica ha evolucionado, pero como les digo, pues todavía tenemos un poco de dificultad para poder diagnosticar las enfermedades priónicas. El diagnóstico se hace según criterio de probabilidad. El caso se clasifica como posible cuando solo se basan los datos clínicos, como en la demencia, evolución rápida con mioclonía y otros signos neurológicos.
Se considera probable si además de la clínica resultan positivas las siguientes pruebas complementarias: proteínas, en este caso la proteína 1433 positiva en el líquido cefalorraquídeo, complejos pseudoperiódicos de onda bifásica o trifásica aguda en el electroencefalograma e hiperseñales en el ganglio de la base y corticales de la resonancia magnética en la secuencia FLAIR y difusión. La sensibilidad y especificidad de estas pruebas, tomando la neuropatología como patrón oro, son variables. Cuanto a la sensibilidad, la proteína 1433 es del 95%, el electroencefalograma 65% y resonancia magnética al 67%. Y estas tres tienen una especificidad, la proteína 1433 de un 93%, el electroencefalograma de un 86% y la resonancia magnética de un 93%. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de la diferencia? O sea, enfermedades que se parecen a él, pero que no lo son, ¿verdad? En este caso puede ser muy variado e incluyen enfermedad de Alzheimer, demencia degenerativa de difícil clasificación, demencia de origen vascular, encefalitis infecciosa y autoinmune, enfermedad de Parkinson, síndrome paraneoplásicos, enfermedad de las motoneuronas, intoxicaciones, esclerosis múltiple, enfermedad de Whipple. Y también hay que descartar estados de carencia de vitamina, como la vitamina B12, efectos secundarios de fármacos como el litio o los tricíclicos, encefalopatía hepática e hiperparatiroidismo. Voy a mencionar las enfermedades provocadas por priones comprobadas actualmente. No voy a entrar en detalles con ellas porque en algún momento en el canal voy a estar hablando de estas enfermedades a más detalle, porque son enfermedades muy amplias y hay que tomarle su tiempo, ¿verdad? Tenemos a la encefalopatía espongiforme, proteína priónica de sensibilidad variable de las proteasas. Las enfermedades priónicas que son transmisibles son el CURU, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y las enfermedades que son por priones pero que son genéticas. Ya tenemos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, síndrome de Halsman-Strauss-Jaeger, y tenemos al insomnio familiar letal. Después tenemos a la enfermedad por priones con diarrea y disautomía, o sea, denominada amiloidosis sistémica por priones. Aquí tenemos en esta tabla lo que son la clasificación de las enfermedades por priones. Las adquiridas, pues tenemos el CURU, transmitida por el canibalismo, ¿verdad? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica por inoculación, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por ingesta de productos contaminados de la enfermedad de las vacas locas. La esporádica, pues tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica, que aún no se conoce en su transmisibilidad. Casos atípicos, la coexistencia de la proteína priónica de tipo 1 y 2, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por proteína priónica de sensibilidad variable de las proteasas, insomnio letal no familiar. Tenemos las hereditarias, que tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, tenemos la variante SGS, la ILF también, ILF, que es el insomnio letal familiar, la enfermedad por priones por disautomía, amiloidosis sistémica y otros síndromes que están dados por mutaciones del gen priónico, ¿verdad? Y por último tenemos el tratamiento. Bueno, las enfermedades priónicas en general carecen de tratamiento, no podemos tratarlas. Si son tan resistentes a todos esos procesos, incluso son resistentes a todo, literalmente casi todo, hasta las proteasas, el sistema inmunológico, las radiaciones, difícil pues tratarla, ¿verdad? Lo único que podemos hacer pues en estos casos es dar cuidado sintomático al paciente y soporte a la familia. Hablamos de soporte pues explicándole pues cómo va a ser el cuidado de estos pacientes. Bueno, eso era todo por el momento, ¿verdad? Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, les haya servido, dejen su comentario y suscríbanse al canal en el botón rojo que está allá abajo. Espero les haya ayudado y les haya sacado de duda, ¿verdad? Bueno, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos, adiós.